Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy os traigo un vídeo especial y es que, como sabréis, el 23 y el 24 de octubre se celebró una feria de juegos de mesa en Thick Zone que se llama Meeple Factory en Granada, y estuvimos allí y el autor invitado de este año fue Daniel Tascini, el gran autor de la escuela italiana que ha diseñado grandes juegos como pueden ser Tzolk'in, Marco Polo, Teotihuacán, Tekhenu, Trismegistus, etc. Es decir, tiene un gran elenco de Eurogames de peso medio tirando a duro, que la verdad es que le gusta mucho a la comunidad, y tuvimos la suerte de que estuviesen allí. En la propia feria hicieron una pequeña conferencia a la que asistió bastante poca gente, la verdad, y estaba Laura en modo periodista y pudimos grabar un trocito de esa conferencia que dio, que iba respondiendo a ciertas preguntas que le hacía la gente que fue a dicha conferencia. Por lo tanto, os quiero dejar aquí un trocito de lo que hemos grabado. Hay un par de preguntas grabadas, se escucha un poquito flojito y con ruido ambiente por el lugar en el que estábamos y la distancia a la que nos encontrábamos, pero bueno, quizá os sea de ayuda ver la forma en la que este diseñador diseña, puesto que las dos preguntas que le hicieron fue qué era lo que más le costaba a la hora de diseñar juegos y qué es lo que más le ha costado diseñar de todo el tiempo que lleva. Y también le hicimos una pregunta con respecto a un nuevo juego que está diseñando con Simone Luciani, que se llama Tiltum, y le hice esa pregunta para saber un poquito cómo estaba desarrollando el juego y cuáles eran las mecánicas principales, puesto que yo sabía que era un draft de dados, pero no sabía exactamente cómo funcionaba porque hay muy poquita información sobre ese juego. Él responde en inglés, intentaré subtitularos el vídeo lo antes posible y espero que disfrutéis del vídeo, aunque se escuche un poquito mal, pero bueno, espero que lo entendáis. Así que nada, os dejo con la conferencia de Daniel Tascini. Si quieres, hazle la pregunta. Bueno, todo lo había entendido, ¿no? Le he preguntado lo más difícil lo que más le cuesta a la hora de diseñar un juego. Sí, ¿cuál es el juego que más le ha costado diseñar? There's not one answer, because every single game has its own features and problematic point. Ogni gioco ha una sua difficoltà e non c'è una risposta unica, perché ogni gioco presenta delle caratteristiche diverse. Talking about the most long time needed to develop a game, it was Marco Polo. Because I made the first version to bring to a concorso in Italia, Premio Archimede, which I won with that game. But then the game features some problematics, so the Hansing Group who took the game gave it back to me to develop it further. So I changed it a lot and gave them another game 1 year later. Then they changed more things. So in the end, I did the game in 2012, and it has been published in 2015. So in this case, it was the longest work on one game. The first problem I had with Tzolk'in, it was making the physical prototype, actually, because I had to cut the cardboard and make the gear working, because it's a stupid thing, but if the gear doesn't work, you cannot test the game, you know. So my biggest problem was to make the physical cardboard prototype of Tzolk'in. But probably the most difficult game to balance and make it work smooth was the last one, Tabangusi. The one came out in Essen this year, so probably it's not available yet on the shops. This is probably my most advanced design. I'm very proud of it because I put a very high level of interaction in the game, which is a pure German, where the main problem of the German games are that most of them are multiplayer solitaries, and when you try to introduce interaction, you go toward the American way of interaction with direct interaction that people really don't like. Me either, I don't like them. So the challenge is to put positive interaction in a pure German mechanism, and Tabangusi is, I think I achieved this goal, and I'm very proud of this game, but it took me a lot of time to make it work. He hecho de la interacción,
En casi todos los juegos que la ha diseñado utiliza una interacción con dados en la que los jugadores toman decisiones que repercuten en las decisiones que van a tomar el resto, como suelen hacer colocación de trabajadores en forma de dado, que el valor es representativo, o un draft de dados. Entonces yo quería, como casi todos sus juegos se basan en ese tipo de dinámicas, como puede ser Teotihuacán, el propio Tekhenu y Tabanushi, que va a sacar ahora mismo, yo quería hacer una pregunta todavía más allá, porque sé que está codiseñando un nuevo juego con Simone Luciani que se llama Tiltum, y quería saber si nos podía dar algún sneak peek o alguna cosita con respecto al juego que aún no se sepa. Okay, the new mechanism is actually this is the new game, the one I designed with Simone. We designed it like 4 years ago. Then there's been okay, it doesn't matter. But I designed Tekhenu later. I'm saying this because Tekhenu is a variation on the mechanism of Tiletum. So Tekhenu is a more complicated version of the Tiletum mechanism. So in Tiletum, the concept is pretty simple. It's a dice draft. The dice have a color. Each color represents one resource in the game. So, and the dice are located around the wheel with 6 different actions. When you draft the die, you choose to do that action depending on where you take the die, but you also gain the resources of the color of the die. In this way, the number of resources you gain is the opposite to the action points you get, for a total of 7. Basically, if you take a 6, blue 6, you gain 6 blue resources, and you take 1 action point. You take the action for 1. If you get to 1, you gain 1 resource, and you take 6 action points, and all the other numbers in the middle, of course. So you do both. So it's an auto-balancing game because you take the dice at random from a bag. So each round you don't know how many dice for each color and what number you roll. So this is the indeterminate part that, as you know, my games I always put a high level of tactics. You have to adapt to what the game presents you. This is my feature, you know. Other German designer like Rosenberg or Feld, they have more strategic. The strategy is heavier because you have to plan since the beginning everything. I like to put you in a situation where a new round presents you a new situation and you need to adapt your strategy. So you roll this dice each round, and you have to see what you have available. But it's an auto-balancing mechanism because the more you take, the less you do, and the more you do, the less you take. This is the trick. To make it more complicated, there's this wheel associate one number to one action. So, for example, there's an action where you move a merchant over a map, and then another action you go up a track, as usual. But in every single turn, you have a specific number associated to the action. In the next round, you turn the wheel and you shift the association. What does it mean? That when I roll dice and I have the trees, all the trees goes to the travel action this round. The next round, the tree will be associated to the track action. So when you want to take the travel action in this round, you know that you need to take a tree. So you will get this action for 4 action points and you will gain 3 resources. So the strategy part is from the beginning, because you put the action at random around the wheel, and so you can plan for the 5 rounds of the game when an action will value what. So you have a very high strategic level of planning because you might
have an action very strong in the beginning and not strong at the end of the game, or vice versa? Todo el mecanismo de su juego se basa en el obelisco, cómo unas zonas quedan en penumbra, otras en sol, otras en sombra, los dados cambian de puro a impuro y cómo al cogerlos los colocas en una balanza. O sea, todo ese mecanismo a mí me parece muy chulo y está muy bien, pero al final toda la dinámica del juego solo sirve para llevarte unos pequeños puntos, para no perder puntos y el orden de turno. Entonces, quería saber en la nueva expansión que va a salir ahora si le dan un poco más de peso a hacer bien tu balance, porque a veces hacer el balance mal tampoco te penaliza tanto cuando todo el juego se basa en esa dinámica. A mí me dio la sensación de que en Tekhenu no tenía tanta importancia pasándote todo el juego en lo que es luz y sombra, y tengo mucha esperanza en que esa expansión le añada el peso que se merece el balance en el juego. Yeah, you mean I didn't use enough the core mechanism I didn't give enough weight to the core mechanism, because you mean that to the balance. Only the tag order is not Okay. It's not enough. That's to justify the effort. That's what you mean. Not to justify the efforts. I think all the mechanism around the obelisk is so good, but at the end, that you only make it to be the first in the next round or lose 2 or 3 points. Yeah, and you think it's not that important. Okay, yes. Okay. Maybe you're right. Maybe you're right. I mean, the problem is that the idea was cool, and then the mechanism was complex enough for me to add new feature. I kept that simple because the game was complicated enough, but you might be right. I can say that I try to make being first important because I made unbalanced elements in the game on purpose. So if you check the cards are not. Many people, many gamers criticize me and the game design because they say the cards are unbalanced. And I say yes, that it's made on purpose because I want two things. One, that you have a pressure, a dilemma, because in your turn you really have to have a dilemma. Even if you want to follow a strategy, you might want to adapt your strategy or change your strategy to get the most benefit. What we were talking about earlier, basically. But here I did it for another purpose, that's addressing what you said. If there could be very strong cards or very strong dice available, being first is more important. If everything is balanced, being first is not important because okay, I go later, but I can find. Like in this case, people say, oh, but there are some cards clearly better. Yes. So you want to take the 4 to play first. That's the point. But you partially you're right. And I think the second thing that he said is that if you are trying to, if you want to address this issue in the expansion of this game. Yeah, I know. Not really. The expansion add features to the game, and to be honest, I put the idea of the expansion, but most of it has been done by David. I didn't have time to. I don't know the expansion. So usually I don't put big effort on the expansion. I just make the structure or do some things. But if I have a co-designer, often I leave him to develop the expansion. Y hasta aquí las dos preguntas que pudimos grabar de esta conferencia de Meeple Factory, en la que respondía Daniel Tasini a estas preguntas que le íbamos haciendo. Para hacer un resumen, la primera pregunta que le hicieron es qué es lo que más le había costado diseñar en cuanto a todos los juegos que él había hecho, y responde de varias maneras. En primer lugar dice que lo que más le costó diseñar fue Marco Polo, porque lo diseñó para un concurso allí en Italia y lo diseñó junto a Simon Luciani.
Entonces dice que lo tuvieron que hacer muy rápidamente y además a la hora de balancear las cosas y de poner diseños de un diseñador y de otro, tenían mucho enfrentamiento entre Simon Luciani y Daniel Tascini porque ambos son grandes diseñadores de juegos y les costaba mucho dar su brazo a torcer en cuanto a ciertas ideas que tenía uno que tenía otro. Esto es lo que les hizo dejar de diseñar juntos, puesto que era muy costoso el ponerse de acuerdo entre ellos. Por eso él empezó a diseñar más en solitario y Marco Polo 2 fue como una reimplementación de este Marco Polo, pero ya no han diseñado más juntos, porque les costaba mucho llegar a acuerdos entre ambos diseñadores. También indica que también le costó mucho realizar el proto físico de Solkin, puesto que diseñar el prototipo con los engranajes y que fuese funcional, que le costó bastante encontrar la manera de hacer este prototipo con los engranajes para que giren y avancen los trabajadores. Y por último indica que el diseño propio que más le ha costado diseñar es el último que va a salir en el mercado en castellano por Maldito Games, que es Tabanushi, que dice que es un juego que, como a él le gusta hacer los juegos, es mediante mucha interacción entre los jugadores. Entonces, en este caso nos encontramos con tanta interacción que le costó mucho balancear las acciones y la forma en que los jugadores juegan, puesto que a él le gustan los juegos con interacción. Él habla de los diseños alemanes, que son muy multisolitarios, o los diseños americanos, que son con una interacción más directa y dañina entre los jugadores, y que él trata de añadir un tipo de interacción en el que simplemente por las acciones que tienes que hacer en el tablero, la interacción entre los jugadores hace que simplemente el orden de turno ya hace que coger una acción que sea más potente que otros, pues ya te está dando esa ventaja y provoca esa interacción entre los jugadores. Habla también de que él no balancea del todo sus juegos, es decir, deja ciertas cartas a lo mejor que son más potentes que otras aposta para que los jugadores compitan por conseguir esa carta que es más fuerte que la otra, aunque dice que mucha gente se queja de sus diseños porque dice que ciertas cosas están poco balanceadas. Y la segunda pregunta que contesta, que le hice yo sobre un nuevo juego que está diseñando con Simon Luciani, que se llama Tiltum, que se sabe muy poco y que lo van desarrollando poquito a poco. A mí me interesaba mucho porque Simon Luciani para mí es el mejor diseñador de la escuela italiana, porque todos los juegos que hace sobresalen por encima del resto, como puede ser Solkin, ha participado en Marco Polo, ha participado en Lorenzo el Magnífico, en Gran Austria Hotel, en Barrage, es decir, tiene una serie de Eurogames que están por encima de muchos otros juegos y la verdad es que casi todo lo que él desarrolla tiene un toque excelente. Por lo tanto, me interesé mucho cuando supe que estaban terminando de diseñar un juego ambos diseñadores, tanto Simon Luciani como Daniel Tascini, que para mí son lo mejorcito de la escuela italiana junto a Virginio Gigli. Pues le pregunté sobre qué me podía decir del juego y me dijo que es un juego de draft de dados que se diseñó antes que Tekhenu, es decir, en la zona de draft de dados de Tekhenu es como que está extraída de este Tiltum que se desarrolló hace mucho tiempo pero que aún no ha terminado de publicarse. Y me dijo que es un juego de draft de dados en el que lanzaremos los dados de 6 caras y tenemos 6 zonas en una rueda donde colocaremos los valores de los dados según 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uno representa a una acción. Y después lo que tenemos es que cuando cojamos un dado de una acción, los dados son de colores y nos darán tantos recursos como el valor del dado. Entonces, si cogemos un dado de valor 5, lo que haremos será coger 5 recursos del color del dado. Un dado azul de valor 5 nos dará 5 recursos azules. Sin embargo, cuando ejecutemos después la acción asociada al lugar donde se encontraba el dado, lo que haremos será realizar la acción con una potencia a la inversa de donde estaba el dado. Es decir, si el dado tenía valor 5, cogeremos 5 de ese recurso, pero la acción la haremos con potencia 2. Es decir, tendremos que restar 7 al valor del dado que hemos cogido. De esta manera tenemos que, si queremos muchos recursos, realizaremos acciones poco potentes, y si cogemos pocos recursos, haremos acciones muy potentes. Por lo tanto, se balancea de esa manera y ningún dado es mejor que otro, simplemente será mejor por las cosas que queramos hacer. Y eso es lo que nos comentó de ese Tiltum que va a ser publicado. No sabemos si vendrá en castellano, no se sabe mucho más del juego, pero yo quería preguntarle para que nos contase un poquito más de esas mecánicas y de cómo vuelve a ser codiseñar de nuevo con este diseñador, Simon Luciani. Y nada, hasta aquí el resumen de las preguntas. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de escuchar a un gran diseñador como Daniel Tascini. Nosotros pudimos escucharlo en directo, hacerle las preguntas pertinentes. Y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.